Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su canal Guías para Aprender. Recuerden que esta serie de metodología de la investigación surge para ayudar a todos y todas aquellos que se encuentran inmersos en la generación de una tesis o investigación. Personalmente tengo más de 25 años de experiencia en asesoría de tesis e investigaciones, de ahí que conozco qué temas de la metodología tienden a ser más problemáticos de comprender para el estudiante. Puedes solicitar asesoría para la elaboración de tu tesis o investigación. La asesoría puede ser personal o de grupo. Envíame un mensaje o correo, los datos los encuentras debajo de este video. Ten confianza para preguntar sobre cualquier tema acerca de tu tesis o investigación. Las asesorías son en línea, así que no importa el lugar donde te encuentres, comunícate para acordar fechas y horarios. En este video vamos a analizar las hipótesis y variables en investigaciones de tipo cuantitativo. Iniciemos pues con ideas para tomar en cuenta. Se sugiere realizar antes del marco teórico, es decir, la hipótesis y las variables. Después de realizar el texto del planteamiento del problema, puedes ya determinar cuáles serán las hipótesis y sus variables. Se sugiere hacerlo al término del capítulo de planteamiento del problema. Esto para que los temas del marco referencial estén orientados de manera clara a las hipótesis y variables, sobre todo si no quieres en un momento dado encontrarte con la sorpresa de que al estar definiendo el marco te pueda hacer un cambio en tu planteamiento de problema. Partimos para elaborar las hipótesis y las variables del problema planteado. Luego nos queda definir la hipótesis de investigación. Esta surge del propio problema y de esta hipótesis van a surgir las variables de investigación. Las hipótesis y sus variables definen el tipo de estudio. Debes tener en cuenta que una vez definidas tanto la hipótesis como las variables, estas determinan el tipo de estudio que se va a realizar. Debe haber una relación de dependencia e independencia, tanto al clarificar, al redactar la hipótesis como al establecer las variables. Siempre van a estar en relación de dependencia e independencia unas de otras. Si redactas varias variables, deberán quedar en cada una de estas categorías. Definir las variables. Esto es importante, aunque no lo integres en el texto de tu tesis o investigación, que se definan de acuerdo a como especificamos más adelante en este mismo video. Las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación que se trata o que has planteado, que mediante la investigación de campo vas a poder probar o desechar. Aquí pusimos investigación de campo, pero también puede ser una investigación de textos, una investigación histórica, etcétera, etcétera. La hipótesis debe derivarse de la teoría existente, es decir, está amarrada, por decirlo así, al marco teórico. Se escriben las hipótesis como una proposición afirmativa y negativa. En el caso de la afirmativa, como una hipótesis de investigación; en la negativa, como una hipótesis nula. No debe hacerse una hipótesis de hechos ya demostrados fehacientemente. Es decir, una hipótesis del día tiene 24 horas, pues ya no sería una hipótesis porque está totalmente comprobado. La hipótesis está sujeta a la comprobación empírica mediante la relación entre variables que surgen de la misma hipótesis. Deben abarcar dos o más variables que ayudarán a que se compruebe la hipótesis en la realidad. Las hipótesis utilizadas en el enfoque cuantitativo. Cuando elaborarlas, ya habíamos señalado que en los pasos de la investigación, por lo general, se solicita primero elaborar el marco referencial o teórico. Esto es decir, para que tengas una idea, por eso se pone en ese orden, de qué es lo que hay en investigación dentro de la ciencia con respecto a tu tema, para que plantees la hipótesis. En nuestro caso,
decimos que la elabores, igual la puedes volver a reelaborar al término del marco de referencia. Como decíamos, la sugerimos elaborar al redactar el planteamiento del problema, pues permite orientar mejor el marco de referencia, pues ya conoces hacia dónde se encamina la investigación. Volvemos a repetir, después la puedes reelaborar, pero te va a ser muy útil saber hacia dónde quieres dirigir tu investigación para elaborar tu marco teórico o de referencia. Continuamos. Las que deben establecerse en la mayoría de las investigaciones son la hipótesis de investigación o de trabajo. Es la afirmación que, mediante la investigación de campo, pretende demostrarse. Afirma la relación entre dos o más variables. Las hipótesis nulas. Es la negación de la hipótesis de investigación cuando en esta no se comprueba la validez de la misma, es decir, se desecha. ¿Cómo se redactan las hipótesis? Se expresa en forma declarativa, es decir, una afirmación. Deben ser comprensibles, claras, precisas y concretas. Deben de postular una relación entre variables. Debe hacerse en referencia empírica para ser probada en la realidad a partir de instrumentos existentes. Ahora, los tipos de hipótesis de trabajo o de investigación. Estos se clasifican en hipótesis de tipo descriptivo, que intentan predecir un dato o valor para una o más variables a medir o observar. De tipo correlacional, especifican la relación o vinculación existente entre dos o más variables y explican cómo se relacionan. Diferencias entre grupos de una población. Se comparan grupos para observar sus diferencias. Y finalmente, causales. Especifican la relación entre dos o más variables y se agrega la causa y el efecto de dicha relación. Continuamos. Las variables de una hipótesis. ¿Qué es una variable? Es una característica o propiedad que puede variar de una población a otra. En las investigaciones son instrumentos de análisis. Son susceptibles de medirse u observarse. Pueden asumir distintos valores, tanto cuantitativos como cualitativos. Veamos ahora las variables en relación con las hipótesis. Toda variable debe surgir del texto de la hipótesis. Las variables deben poder ser definidas conceptual y operacionalmente. La relación entre las variables debe ser clara y cierta. Las variables deben tener la capacidad de ser observables y medibles. Las variables deben estar relacionadas con técnicas de observación y o medición para ser probadas. Continuemos. Los tipos de variables. Es momento de revisar los tipos de variables que pueden redactarse. Tanto las variables dependientes como independientes pueden ser. La variable independiente es el valor X, es la causa del fenómeno estudiado. Las dependientes tienen un valor Y, que es el efecto observable del fenómeno estudiado en relación con la variable independiente. Es decir, X causa Y. Las continuas se miden en forma cuantitativa, es decir, algo que pueda ser numérico, edad, raza, estatura. Las discretas no se cuantifican, por ejemplo, puede ser carácter, comportamiento, ideología, pensamientos, etc. ¿Qué es la definición conceptual y operacional de las variables? La definición conceptual se describe en esencia los conceptos que contiene la variable, es decir, el texto, de acuerdo con las teorías, enfoques o definiciones existentes. La operacional describe el conjunto de procedimientos y actividades que el investigador realiza para medir la variable e interpretar los datos que obtenga. En este caso, solo en el ejemplo del área de psicología especificaremos las definiciones conceptuales y operacionales para que puedan ser comprendidas. Habíamos señalado que, aunque no las integres al texto de la tesis o de investigación, realices la definición conceptual y operacional.
Esto te permitirá clarificar antes de establecer el método de investigación que estás tratando de probar o medir y con cuáles instrumentos, qué instrumentos son los más adecuados. Bien, vamos a ensayar. El área de psicología. Nuestro problema, si recordamos, decía, ¿es efectiva la terapia grupal cognitivo-conductual para disminuir síntomas de ansiedad en adultos mayores, residentes de asilos y o casas de retiro en la Ciudad de México? De este problema surgiría una hipótesis de investigación o trabajo que es: la terapia grupal con enfoque cognitivo-conductual disminuye los síntomas de ansiedad en adultos mayores, residentes en asilos y o casas de retiro en México. Si observamos, aquí ya estamos afirmando que la terapia grupal va a disminuir los síntomas. Y en el problema planteado, simple y sencillamente, vamos ahora con la hipótesis nula, que realmente es la negación de la hipótesis de trabajo. Aquí agregamos solamente el no a la afirmación que hicimos en la anterior. ¿Qué variables serían para la hipótesis de trabajo? Volvemos aquí a anotar la hipótesis de trabajo, que decimos que la terapia grupal cognitivo-conductual disminuye los síntomas de ansiedad. Ok. Nuestra variable independiente, que es, como habíamos dicho, la variable X, es terapia grupal con enfoque cognitivo-conductual. La variante dependiente o Y es la disminución de los síntomas de ansiedad. Causa, efecto. Si yo aplico a los adultos mayores residentes de asilos y o casas de retiro en la Ciudad de México una terapia con enfoque cognitivo-conductual, tendré como efecto una disminución de los síntomas de ansiedad y podré decir que mi hipótesis de trabajo es válida. Bien, vamos entonces a entrar a lo que son la definición conceptual de las variables. Aquí tenemos nuevamente las dos variables y aquí tendríamos su definición conceptual de los términos que estamos manejando en cada una de ellas. Aquí terapia grupal, aquí el enfoque cognitivo-conductual, acá lo que es la ansiedad y lo que son trastornos de ansiedad. Entonces vemos que contamos con definiciones de tipo conceptual. Vamos ahora a la definición operacional de las variables. Tenemos entonces las mismas variables independiente y dependiente, y nuestra definición operacional en el caso de teoría psicológica grupal va a ser la implementación de grupos control experimental no mayores a 10 personas con 8 intervenciones en grupo experimental. El enfoque cognitivo-conductual serán las técnicas aplicadas para el cambio en la percepción de síntomas de ansiedad. Luego, en la variable dependiente, la ansiedad se estaría operacionalizando en una escala de ansiedad pre y post intervención, es decir, aplicada antes y después de la intervención en ambos grupos, control y experimental. Los trastornos de ansiedad serían los puntajes que obtenga cada persona en la escala de ansiedad y que, en su caso, los puntajes muestren prevalencia de síntomas ansiosos. Aquí tenemos una definición operacional de nuestras variables y aquí prácticamente tenemos definido el estudio. Vamos a ensayar ahora del área de sociología. La hipótesis. El problema ya lo habíamos definido, que era qué tan determinante era la opinión que emitían los influencers en las redes sociales para formar el criterio sobre la diversidad de género en estudiantes de bachillerato de Monterrey, Nuevo León. Nuestra hipótesis de trabajo o investigación sería: la opinión de los influencers de redes sociales determina la formación de criterios sobre la diversidad de género en al menos 7 de cada 10 jóvenes de la población estudiada. Si ven aquí, la afirmación y la hipótesis ya llevan un número. Es decir, tenemos que comprobar para que esta hipótesis sea válida que determine el criterio en al menos 7 de cada 10. Aquí pudiéramos ponerlo 5 de cada 10, 6 de cada 10. Tendría que ser más bien arriba de 6 para poder decir que es determinante según el problema planteado. Y la hipótesis nula sería que la opinión de estos influencers
determina la formación de criterio en menos de 7 de cada 10 jóvenes de la población estudiada. Vamos a revisar ahora nuestras variables. Ya teníamos nuestra hipótesis y de esta hipótesis surgen la variable independiente y la dependiente. La independiente es la opinión de los influencers en las redes sociales. La dependiente es la formación de criterios sobre la diversidad de género. Causa-efecto. Como podemos ver, la opinión de los influencers es causa de que se forme un criterio sobre diversidad de género en la población estudiada. Efecto. Bien, vamos ahora a ensayar por último, vamos a ensayar en el área de agronomía la hipótesis. El problema ya habíamos planteado que es la factibilidad de modificar genéticamente el limón persa para hacerlo resistente a plagas y tolerante a herbicidas. Nuestra hipótesis de investigación o trabajo sería: la modificación genética del limón persa es efectiva para mejorar su resistencia a plagas y su tolerancia a herbicidas. Es decir, aquí solamente cambiamos a afirmación la pregunta de investigación o el problema planteado. La hipótesis nula, simplemente a esa afirmación le ponemos un no. No es efectiva para mejorar su resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas. Nuestras variables para esta hipótesis sería la variable independiente, la modificación genética; la dependiente, la mejora a resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas. Es decir, la causa es: yo modifico genéticamente el limón persa y como efecto voy a tener una mejora en la tolerancia a plagas, en la resistencia a plagas, y tolerancia a herbicidas. Bien, pues hasta aquí llegamos con el tema de hipótesis y variables. Muchas gracias por llegar al final de este video, que espero que les sea, al igual que los otros, de mucha utilidad. Como siempre, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video a quien lo necesite. Como lo dijimos al inicio, puedes solicitar asesoría para la elaboración de tu tesis o tema de investigación. Envíame un correo o un mensaje con los datos que se encuentran debajo en la descripción de este video. Gracias y seguimos explorando juntos la metodología de investigación científica. Hasta el próximo video.